El pecado de la carne. Lo cierto de todo es que a veces nos dejamos llevar por nuestros instintos pasionales, aquellos con los cuales nos atrevemos a hacer lo que jamás pensamos que haríamos, debido a nuestras costumbres y sobre todo valores inculcados. Pero como dice el dicho, nunca digas de esa agua no he de beber, porque en el camino te puede dar sed. Mi nombre es Armando, tengo actualmente 35 años, y lo que les voy a contar es una de las experiencias más intrigantes y sobre todo significantes para mi vida, debido a las huellas que hasta la fecha aún perduran y no se han podido borrar. Todo comenzó cuando viajé hasta el estado de Sinaloa, a casa de mis tíos. El tío Javier había prometido ayudarme a conseguir empleo, pues me acababa de recibir de ingeniero. En ese entonces acepté su propuesta, porque él tenía conocidos, los cuales eran trabajadores de obras en construcción, y pensé que tal vez podían darme una oportunidad de empleo. Para no hacerles largo el cuento, llegué a casa de mis tíos un viernes por la tarde. Ellos me recibieron con una calidez que la verdad les agradecí para toda la vida. Siempre tan amables conmigo, tan generosos. Los llegué a querer tanto como a mis propios padres, y ese cariño hasta la fecha ha perdurado. Estando en esa casa, sentí otro hogar como el mío. Todo estaba muy bien, hasta que apareció ella, y fue ahí donde todo comenzó. Razón por la cual hasta la fecha me arrepiento de mis actos cometidos. Habían pasado 10 días exactamente desde que llegué a vivir en esa casa. Mi tío logró conseguirme el empleo que tanto anhelaba, y les prometí buscar un lugar donde poder instalarme en mi primer pago de la quincena. Ellos no estaban de acuerdo, pues me querían como si fuese un hijo, pero de ninguna manera iba a darles molestias, pues su casa era pequeña y yo debía dormir en la sala. Para mí no era incómodo, al contrario, pero creía que ellos debían seguir teniendo su propio espacio. Un sábado por la tarde, llegué de trabajar como de costumbre. En esos instantes, miré que mi tía andaba muy contenta y sobre todo apurada con la comida, de la cual me ofrecí para ayudarle. «Hoy llega», me dijo muy entusiasmada. «¿Quién llega?», le hice la pregunta. «Pues tu prima», ella contestó. Yo sabía que Isabela vivía en otro estado, porque estaba estudiando Derecho. En ese entonces yo tenía 24 años, y al parecer ella tenía 22. De niños nos vimos pocas veces, ya que ellos viajaban hasta mi casa para visitar a mis padres. El tío era hermano de papá. No recordaba en todo a mi prima. Sabía que ella era una rubia. Tenía ojos verdes, porque su abuela por parte de mi tía era de los Estados Unidos. Después de un par de horas, eran exactamente las 6 de la tarde. Yo me encontraba en el sillón viendo la televisión esperando a mi tío, porque él había ido a recoger a la terminal de camiones. En ese momento miré que abrieron la puerta y entró una hermosa mujer de piel blanca, cabello rubio largo y unos labios rosados. Era mi prima. Su mirada se quedó clavada de inmediato en la mía, pero sabía que teníamos la misma sangre, y aunque me sentí en cuestión de segundos muy atraído por su belleza, no saben lo mucho que me costó controlarme, porque incluso mi miembro comenzó a ponerse erguido. Le saludo cordialmente como todo un caballero. Ella tan sutilmente me dio un beso con una mirada seductora. Parecía que me estaba anhelando. Esa tarde para mí fue la más difícil de todos los días que pasé en casa de mis tíos. No podía dejar de ver a Isabela cuando estábamos comiendo, y ella al parecer disfrutaba que yo me sintiera tan atraído por su belleza. Después de comer, bueno, ya casi era la cena,
Nos pasamos a la sala, y ahí mis tíos siguieron platicando con ella. Al parecer había tenido las mejores notas de su clase, y estaba de regreso para informarles a sus padres sobre su graduación. Ellos felices escucharon todas sus experiencias, y también anécdotas, pero yo no podía dejar de sentirme muy nervioso con su presencia. Decidí salirme un rato a la calle, ya que enfrente había un pequeño parque con columpios. También se encontraba una fuente de piedra, lo cual daba una hermosa vista al lugar. Y para serles sinceros, me agradaba demasiado ese ambiente. Me quedé sentado en uno de los columpios, tratando de calmar aquella sensación que despertó en mí Isabela, pues no podía sentir deseo por ella. Nuestra sangre de familia estaba de por medio, y obviamente no podía pensar en tener alguna relación amorosa con quien era mi prima hermana. Sin embargo, aunque quise alejar esa sensación ardiente de mi cuerpo, a los pocos segundos, ella apareció enfrente de mí. ¿Por qué saliste corriendo de la casa? ¿Acaso huías de mí? No, ¿cómo crees? Solo quería respirar un poco de aire. Apenas me estoy adaptando a este lugar. Esa noche nos quedamos platicando por casi 3 horas. Era increíble cómo ella conectó de inmediato conmigo en todo. En sus gustos, en su forma de hablar. Era tan sutil, y sobre todo en su rostro, a pesar de seducirme. Igual expresaba una enorme ternura, la cual poco a poco se fue metiendo hasta muy adentro de mi alma, en todo mi ser. Al paso de las horas, regresamos a la casa. Ella se despidió amablemente para irse a dormir. Yo en esa ocasión corrí hasta el baño para ducharme con agua fría, porque sentí un calor quemándome por dentro, sin que pudiera hacer nada para controlarlo. En la pared del baño, toqué mi miembro erguido para poder calmar la ansiedad que me hacía sentir estando cerca de mi prima. Reconozco que en ese momento tuve la necesidad de calmar mis propios deseos usando mis propias manos. No me quedaba de otra, o de lo contrario, esa sensación no me iba a dejar en paz durante toda la noche. A la mañana siguiente, escuché que había alguien en la cocina. Cuando me levanté, miré a mi prima, quien estaba poniendo café en la estufa. Caminé lentamente, mientras que ella, con una sonrisa, me invitó a una taza de café. Estuvimos charlando por un buen rato. Era una de las mejores pláticas de mi vida, sintiendo que el corazón casi se me salía del pecho, y una sensación de alegría y felicidad me recorría por completo, de la cabeza hasta los pies. A partir de esos momentos, Isabela se convirtió en una parte importante de mi vida. No había días que no deseara platicar con ella, aunque fueran unos minutos, pero sabía que no podía pasar nada entre nosotros por ser primos con la misma sangre. A pesar de eso, no me importó disfrutar, sentir lo que ella provocaba en mí. Pero un día antes de que se fuera de regreso a la universidad, le confesé los sentimientos que tenía guardados y los cuales eran el motivo de todos mis desvelos. Ella me miró, muy segura de sí misma. Se acercó diciendo que tal vez no era correcto, pero que disfrutaba saber lo que sentía por ella. Y fue en ese instante cuando sentí el mismo cielo, o tal vez era el infierno, al probar el delicioso sabor de sus labios rosados. Fue un momento de sentimientos encontrados. Descubrí, o más bien comprobé, un amor muy grande nacido desde lo más profundo de mi corazón, el cual reflejaba la pasión de mi alma. Tener cerca a mi prima provocaba miles de sensaciones en todo mi cuerpo, algo de lo cual no iba a poder seguir resistiendo, y ella también lo sabía. Un día antes de que ella se fuera de regreso a la universidad, mis tíos no se encontraban porque habían salido a realizar unas compras hasta otro municipio. Yo me quedé con ella solo en casa. Entonces le dije que viéramos unas películas. Compré palomitas y unos refrescos,
En eso nos pusimos a ver la película, pero yo no podía concentrarme en la trama. Estaba tan embobado con su presencia y el olor de su perfume me volvía loco. Mis sentimientos comenzaron a desbordarse. Una sensación de calor invadió profundamente mi cuerpo, al grado que sin querer, gotas de sudor comenzaron a caer desde mi frente. Ella me miró desconcertada. Yo solo podía mostrarle el intenso brillo de mis ojos, de los cuales se expresaban cada uno de mis deseos ardientes, y al parecer, ella se dio cuenta de eso. Pronto sentí una pequeña corriente de aire que venía desde la ventana de la cocina. Luego varias nubes se hicieron presentes, tapando la luz del sol, y en cuestión de minutos, el ambiente se volvió algo oscuro, porque estaba a punto de llover. Rayos eléctricos cayeron enfrente del parque, provocando que un árbol se derribara justo a un lado de la pequeña fuente. Miré por la ventana el caos que ocasionaba todo ese aguacero. Estaba tan intenso que, les juro, me dieron miedo las descargas eléctricas por el cúmulo de nubes en el cielo. Isabela corrió hasta donde yo estaba para refugiarse entre mis brazos, y sin querer comencé a tocarle uno de sus pechos, para después darle un apasionante y candente beso. Fue un momento de locura. Me dejé llevar por aquellas pasiones encendidas que guardaba en lo más profundo de mi interior. Sentía un enorme deseo por probar el cuerpo de mi querida prima, pero sabía que no solo era atracción física. Ella en realidad me había embrujado con sus hermosos ojos. En esos momentos pasó lo que tenía que pasar. Nos fuimos a su habitación, llenos de deseo. Sabíamos perfectamente el significado de nuestros actos, pero aún así no me importó en absoluto, y solo me dejé llevar, disfrutando cada uno de los momentos. Isabela me dejó recorrer cada parte de su hermoso cuerpo, aquel que parecía tener una figura esbelta, glúteos grandes, y sus perfectas curvas me hacían sentir que era la mujer más hermosa que hubiese conocido sobre la faz de la tierra. Pasaron 2 horas sin darnos cuenta. En esos momentos, el recuerdo de mis tíos se me vino a la mente. Entonces le dije a Isabela que podían encontrarnos en la cama. Nos vestimos para acomodar todo y hacer como si nada hubiese pasado. Pero muy en el fondo, sabíamos el enorme pecado que habíamos cometido ante los ojos de Dios. ¿Qué va a pasar?, me pregunté en ese momento. No podía aceptar la partida de Isabela. Sabía que tenía que irse al día siguiente, pero ahora había un gran problema, que ya no podía estar sin ella. La necesitaba para respirar. Después de haber probado su hermoso cuerpo, sentí que la vida me estaba dando un enorme regalo. Pero por otro lado, no podía verlo de esa manera, porque prácticamente venía siendo uno de los pecados más hermosos que era capaz de volver a cometer con tal de tenerla cerca. Al día siguiente, ella se fue con su padre, quien la llevó hasta la terminal de camiones. Quise ir con ellos para despedirme, pero no iba a tener las suficientes fuerzas para decirle adiós, porque en el fondo de mi corazón, yo estaba sufriendo por su partida. Sin embargo, a ella no parecía importarle en absoluto. A partir de esos momentos, comenzó una pesadilla demasiado extraña, de la cual no encontraba ninguna respuesta. Por las noches soñaba a Isabela, así con su cabello largo y rubio. Sus hermosos ojos me brillaban intensamente, pero había una extraña expresión en su rostro que, en vez de provocarme deseo, terminaba dándome demasiado miedo. Luego despertaba en mi cama, exaltado con un sudor excesivo por todo mi cuerpo. Tenía la piel totalmente caliente. Parecía que algo me había quemado. Lo notaba por el color rojo que se me ponía, sobre todo en mis brazos y en mi pecho. Corrí hasta el baño para ducharme con agua fría. Era la única manera de poder calmar eso que estaba sintiendo. Y como esa sensación se daba durante todas las noches,
Entonces comencé a preocuparme y a sospechar de que algo no andaba bien. En el trabajo no me concentraba en nada. Tenía todo el tiempo en la cabeza la imagen de Isabela, con esa expresión macabra. Más bien parecía una bruja con piel de princesa. Y créanme, que al final yo tenía toda la razón. Mis tíos notaron mis cambios de humor, de actitudes y de actuar. En ocasiones estaba distraído, callado. Llegaba muy tarde a casa, y es que me la pasaba caminando en las calles, todo pensativo. Yo deseaba volver a ser como antes, pero el recuerdo de mi prima era como si se hubiese apoderado de mi conciencia, sin poder yo evitarlo. Una tarde, estando solo en casa, me quedé mirando una película de terror que había comprado de regreso del trabajo. Recuerdo bien que era una que se llamaba El Grito. Bueno, a mí casi no me gustaban esas películas, pero un amigo del trabajo de forma insistente recomendó que la comprara, o más bien él me la regaló. En esos momentos, miré que el reproductor de DVD dejó la imagen congelada, justo cuando la película estaba iniciando, y un ruido se escuchó que venía desde la cocina. Seguido de eso me levanté confundido para ver qué sucedía. Y créanme que en esos momentos yo no pensé nada de nada, solo deseaba continuar mirando la película. Pero una extraña sensación se apoderó de mi piel al ponerse de gallina. Así como cuando tenemos mucho miedo de algo, y ni siquiera yo sentía algún temor en el momento. Realmente era muy extraño. Sin embargo, a pesar de ello, continué yendo a la cocina, y cuando menos lo esperé, levanté la mirada justo en la esquina donde se encontraba el refrigerador, y ahí estaba una mujer de pie, dándome la espalda. El sol se estaba ocultando, entonces la casa se tornó algo oscura. No había encendido las luces por mirar la película, y al no apreciar bien quién estaba dentro de la casa, solo alcancé a decirle: ¿Quién eres? ¿Y qué estás haciendo aquí, en propiedad privada? Aquella mujer comenzó a moverse girando hacia mí, y en esos momentos pegué un grito de terror al ver el rostro de Isabela, pero estaba como carcomido y con unos ojos rojos y brillosos. Encendí la luz de la cocina y no había nada. Luego me fui a la sala y dejé de mirar la película para poner dibujos animados. Era la primera vez que sentía un miedo inexplicable en todo mi cuerpo. Deseaba mucho que llegaran mis tíos, pero sabía que eso no iba a suceder porque estaban de fiesta y se quedarían hasta el día siguiente. Esa noche dormí con mucho temor. Traté de dejar la televisión prendida, y en ese momento apareció un programa de música, donde había conductores y demás. Estaba algo gracioso. Pensé que tal vez me iba a olvidar de lo sucedido, porque ni siquiera podía pegar un ojo. No conciliaba el sueño para nada. Quedé observando el programa, y ya eran las 11 de la noche. Después de ello, algo sucedió en la imagen. Se me fue la señal por unos segundos, y cuando volvió, esta se quedó un poco congelada. Quise entonces apagar el televisor. Sin embargo, cuando me acerqué a buscar el control remoto, ahí en el programa, donde había gente sentada en unas bancas, aplaudiendo y demás, claramente miré a una mujer sentada, de cabellos negros, que hacía seña de saludo con sus manos, pero sentía que me miraba a mí. Dios, no podía creerlo. Esa mujer tenía un parecido a mi prima. Me hice para atrás de tanta impresión. No podía creer lo que mis ojos estaban mirando. Realmente yo me sentía algo enloquecido, o quizás totalmente loco. ¿Cómo era posible que mirara por todos lados el rostro de Isabela? Ya sabía que ella tenía una belleza inigualable, pero para estar así por ella, ya no era normal. A la mañana siguiente, desperté con bajas energías. Me sentía tan cansado que apenas si podía levantarme a bañarme para desayunar.
Mis tíos hablaron para decirme que llegarían por la tarde. Entonces había decidido ese día salir a comer fuera por ser domingo. Un día para mí, después de todo esto, no me caería nada mal, pensé. Salí de la casa a toda prisa para tomar el bus. Tenía pensado ir al siguiente municipio, que estaba como a 40 minutos. Decían que allá había una plaza comercial, y se me antojaba mucho comer una hamburguesa. Cerré la casa y me dirigí caminando hacia la esquina. En ese momento, miré que venía un grupo de gente con una corona, de esas que les ponen a los difuntos en sentido contrario. Al ir caminando entré en medio de todas esas personas, y cuando iba a llegar a la esquina, sentí que me presionaron mi hombro izquierdo. Al mirar, era una pequeña niña como de 8 años. Tenía unas trenzas muy largas y un vestido completamente negro que le llegaba por debajo de la rodilla. En ese momento sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo, y cuando la pequeña levantó su cabeza, tenía unos huecos oscuros en vez de ojos, y no pude evitar pegar un fuerte grito, ocasionando disturbios en toda esa gente que llevaba la cruz. ¿Está usted bien?, dijo una mujer con una veladora en mano. Sí, estoy bien, solo que sentí una extraña sensación. Disculpe, es que esa niñita me espantó. ¿Cuál niñita? Aquí no hay nada. Pero dígame, ¿cómo es esa niña? Tiene trenzas largas y un vestido negro. Entonces es ella, mi Ángela, dijo la mujer sollozando. Después, un anciano se acercó a ella para pedirle que continuara en el camino. Pero antes de irse, la mujer me dijo: Ella era mi hija. Asustado, no sabía qué era lo que exactamente me estaba sucediendo. Veía cosas que parecían ser desde mi imaginación, o tal vez mi locura. El caso era que me estaba volviendo loco de experimentar aquellos sucesos tan escalofriantes, sin una explicación lógica. Continué con mi camino para pasar el día lo más relajado posible. Quise detenerme en una pequeña banca antes de tomar el bus. Sin embargo, el recuerdo de Isabela de la nada se hizo presente. La miraba desnuda como aquella vez cuando estuvimos juntos y cometimos ese gran pecado carnal. Después, en cuestión de segundos, escuché una misteriosa voz a lo lejos, y al volver a mi realidad, estaba en el suelo, y 3 personas me auxiliaban preocupados. ¿Qué fue lo que me pasó?, dije confundido. Se desmayó, joven, contestó una muchacha, quien me sostenía de la cabeza. En ese instante llegó la ambulancia para llevarme a un hospital. Les dije que me sentía bien, pero los paramédicos insistieron en llevarme para una revisión. Cuando llegué, me metieron de inmediato a revisión. Según la enfermera que me atendió, tenía el pulso demasiado bajo y se me dificultaba la respiración. «Le va a dar un paro», exclamó el médico gritando. No supe qué estaba pasando. Solo sé que entre toda esa gente, la cual me quedaba mirando, ahí sentada en una de las camillas, estaba la mujer de mis sueños, descalza, colgando los pies. Y cuando levantó la mirada, mi sorpresa fue demasiado grande al ver el rostro de Isabela con una expresión diabólica, que la verdad me ocasionó un miedo inexplicable, el cual no supe comprender en el momento. En mi mente surgieron demasiadas preguntas, de las cuales no supe cómo contestarlas. Dichos sucesos no les hallaba ninguna explicación, ni mucho menos una respuesta. De esta manera, aunque hice miles de preguntas, no logré entender todas esas cosas que me estaban sucediendo, y eran la causa de mi visita al hospital. Quedé dormido en uno de los cuartos. Horas después llegaron mis tíos, muy preocupados por querer saber qué me había sucedido. Les dije que estaba bien para no asustarlos. Sin embargo, en el fondo yo sabía muy bien que me sentía muy asustado por las presencias que había estado mirando desde que hice el amor con Isabela.
Mi tía se quedó esa noche conmigo, y yo me encontraba demasiado confundido. Y al pasar las horas, intenté dormir, pero no lograba conciliar el sueño. En esos momentos una llamada entró a mi celular, y era mi prima. Al ver su nombre en la llamada entrante, mi corazón dio un salto, pero ya no era de emoción, más bien era como de miedo. Pasaron 3 días, y yo estaba en el hospital. Aún no me daban de alta. Después por la tarde el médico dijo que ya no era necesario continuar, aunque debía seguir un tratamiento en la casa, porque mi estado fue algo delicado. Mis tíos preguntaron si debía llamar a mi casa, de donde era originario, pero le supliqué que no lo hiciera, porque no quería preocupar a nadie. Además ya me sentía súper bien. Regresé a casa con ellos. En ese momento en que iba en el camino, el recuerdo de mi prima se hizo presente en cada uno de los momentos. La recordaba haciéndole el amor con locura y con toda la pasión que se desbordaba en mis deseos de hombre. No les voy a negar que mientras la iba recordando, mi miembro se ponía demasiado duro, y era justo el momento donde la llamaba a gritos desde mis silencios. Al llegar a casa, entramos y mi tía dijo: «Recuéstate en la recámara de Isabela. Ahí estarás más cómodo mientras te recuperas». En esos momentos me quedé profundamente dormido en su cama, pero siempre recordando los bellos momentos que pasamos los dos juntos. Desde ahí habrán pasado como un par de horas, cuando de repente oí que abrieron la puerta de la habitación. Entonces logré abrir los ojos, y frente a mí estaba mi prima, con una maleta. «¿Qué fue lo que te pasó?», dijo, acercándose al pie de la cama. «Estoy bien, solo fue un pequeño susto», le dije muy nervioso. Isabela se quedó conmigo a mi lado, y en esos instantes no le tenía miedo. Más bien me volvía loco y enamorado con su bella presencia. Pasaron las horas mientras charlábamos en el cuarto. Después mi tía entró para llevarme un plato con caldo de pollo, y fue en esos momentos en que Isabela salió del cuarto para ir al comedor a comer con sus papás. A partir de esa tarde, ya no me sucedieron todas esas cosas extrañas. La presencia de mi prima era algo que me reconfortaba, y lo mejor de todo era que ella había decidido quedarse después de graduarse de la universidad. Pasaron los días como arte de magia. Durante ese tiempo nosotros fuimos formando nuestra relación, y aunque sabíamos que no podía ser, eso no nos importó. Decidimos enfrentar a todos en nuestra familia, y no se imaginan las consecuencias que toda esa locura nos trajo. Mis tíos no quisieron volver a vernos jamás, tampoco mi familia por mi parte. A pesar de todo ello, decidí casarme con ella. Bueno, vivir juntos, porque en el registro civil no iban a aceptarnos por tener ambos la misma sangre en nuestras venas. Nuestra familia dejó de hablarnos por todos los medios, pero yo me encontraba muy feliz, porque estaba con el amor de mi vida, Isabela. Nos fuimos hasta Guadalajara. Ahí rentamos un cuartito para comenzar nuestra vida juntos. Al paso de los días, nos acoplamos bien a nuestra nueva vida, y un día inesperado, el médico nos dio la noticia que Isabela estaba embarazada. Me puse realmente muy feliz. No podía creerlo. Iba a ser papá con la mujer que tanto amaba. Sin embargo, no todo fue color de rosa, porque al paso de los meses, hubo ciertas complicaciones que causaron la pérdida de mi bebé. Era una hermosa niña. Tanto anhelaba ser padre, que la noticia de la pérdida me causó mucho dolor. En esos momentos comencé a sentir nuevamente la presencia de aquellos sucesos extraños. Veía a una niña correr por mi pequeño departamento, y por las noches sentía la presencia de alguien al pie de mi cama.
Con el paso de los días, los sucesos fueron incrementando. Entonces tuve muchos problemas con Isabela. Terminábamos peleando todo el tiempo, hasta que un día, ella decidió marcharse, dejándome solo. Cuando se fue, quise sacar cada una de las cosas que me recordaban a ella. En ese momento, cuando abrí el closet, había una pequeña caja de madera escondida al fondo. Cuando la abrí, miré cosas raras como bolsas de manta atadas y hierbas que olían medio feo. Pero hasta abajo, ahí estaba mi fotografía, con alfileres e hilos rojos, y unas palabras escritas que decían: «Deseo que ese hombre sea solo mío». Desconcertado por el descubrimiento, no podía creer que Isabela me había hecho un trabajo de brujería. Ella ocasionó todas esas visiones en mí, y al final me dejó completamente solo. Sin embargo, lo que más me dolió fue haber leído en su diario, en una de las páginas, que no deseaba ser madre y que prefería deshacerse del niño. Comprendí con una lágrima en mis ojos que ella fue la responsable de la muerte de mi bebé, así que sin pensarlo, la saqué de mi vida para siempre. Busqué ayuda para dejar de experimentar todos esos sucesos, y con el paso de los días, meses y años, un día la volví a encontrar con su nueva pareja. Un hombre violento, que al verlos pasar, claramente miré cómo la maltrataba con sus golpes y palabras obscenas. Entonces comprendí que de una forma u otra, la vida le estaba pasando la factura, por haberme obligado a cometer el pecado de la carne ante Dios.